Hay una cuarta forma de dar un valor a una región, una tierra. Primero que hacer un comentario un poquito político. En España hay una manía que de verdad que en otros sitios existe de menos, que es meter la política hasta en la sopa. Y de alguna forma las denominaciones de origen en Francia, no sé si ustedes las siguen, hay denominaciones de origen que tienen 1 hectárea y hay otras que tienen 8.000. Lo que no se entiende muchas veces es esta cosa política de que quiero una nación de origen enorme y que tengamos las 5 denominaciones de origen más grandes del mundo, ¿no? Porque la nación de origen, el principio de la nación de origen era asociar una calidad percibida a un cierto origen geográfico, geológico, edafológico, cultural y, del medio en su general. Cuando vamos a regiones muy grandes, eso no existe. Y el problema que yo critico a veces en Ribera de Guadiana es que solo exista por ahora, pero he hablado con la nación de origen y me han dicho que hay cosas en la cabeza, con lo cual lo digo con más tranquilidad, una gran denominación de origen Ribera de Guadiana. En algún momento tendrá que haber una declinación de esa denominación de origen en la cual haga la distinción para el consumidor de cosas tan obvias como distinguir Ribera Baja de Montánchez, que son, evidentemente, son mundos separados. Por ahora es verdad que estamos, como dije al inicio, en un periodo de lanzamiento, de creatividad, de experimentar. Primero hay que asentar esta denominación de origen, tiene que sacar sus paticas y empezar a sentirse fuerte en esto y luego desarrollamos otras cosas. Pero también quiero aprovechar pues, para comentarlo un poco esta visión a más largo plazo. ¿Por qué lo hago comentando este vino? Porque es un vino que proviene de una zona más fría, es un vino que tiene una característica totalmente diversa a lo que se puede encontrar aquí, en una zona más cálida, tiene esa frescura y puede jugar mucho en lo que es la imagen de Extremadura como biodiversidad, como pequeño continente, que a veces se decía que era, como este jugar de este tipo de diversidades y poder hacerlo con vinos de calidad indudable. Luego, esto se tendrá que desarrollar, tendrá dentro de unos años, cuando estas viñas sean más viejas y cuando hayan más estudios de suelos, cuando haya gente con otra visión, pues tendrán que salir ese terruño único que está en aquella ladera, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces tendrá que haber toda una sociedad que diga sí, te reconocemos que te vas a ganar mucho más dinero, que lo hagas así, que tengas ahí tu terruño, porque de ese terruño todos los extremeños se van a beneficiar. En Borgoña existe una Romanée Conti que vende a 10.000 euros la botella. Pero hay muchos, miles de personas que pueden vender a 12 euros su botella en lugar de a 1,20 € porque existe Romanée Conti. Ustedes necesitan Romanée Conti. Y eso se necesita ayudar a que salgan estos terruños, estos potenciales. Se necesita ver con simpatía ese tipo de cosas. Se necesita apoyar y amar la extravagancia de nuestro vecino, que hace un experimento para hacer algo nuevo, que busca un sitio donde no ha habido, busca otra uva, busca otro tipo de cosas. Porque al que le salga bien, a él personalmente o a ella le va a salir estupendo, pero al resto de los extremeños le va a dejar mucho a ganar, mucho. Rioja es Rioja gracias a las grandes casas de Rioja. Y luego hay muchos paisanos que se benefician de eso. Ribera de Duero se inventó, yo estaba estudiando en aquella época, me acuerdo muy bien, se hizo todo lo posible, todos los lobbies y todas las influencias posibles para tener Vega Sicilia dentro de Ribera de Duero, porque era lo que era el elemento fundamental de dar clase a Ribera de Duero. Necesitan en Extremadura tener ese tipo de referencia. Piensen que si ha habido, ahora hay crisis, es menos, pero si han tenido ustedes problemas en el pasado reciente porque el jamón no había ya que lo comprar en Extremadura, era porque hay 2 o 3 señores en Extremadura que venden el jamón carísimo, que hay muchos ricos en todo el mundo, hasta musulmanes algunos, que lo aprecian, eso lo he visto yo en Dubái, que lo aprecian un montón y eso ayuda a toda Extremadura. Y eso tenemos que pensarlo en esto. Esto es un vino
me ha parecido muy interesante a seleccionar porque es un vino de gente aventurera con el sentido medido de la aventura, es decir, gente que selecciona a los mejores técnicos, especialistas para hacer una aventura en una tierra en la que no había antes una tradición de viña, con uvas nuevas, con Syrah, y queda un vino que es absolutamente sorprendente para lo que uno se crea la primera imagen de Extremadura, la imagen del calor. Es un vino fresco, es un vino de clima mucho más fresco. No sé si está el productor. Sí, ¿puedes decir a qué altura lo tenéis las viñas? Eso es. Habla un poco del vino, háblalo. Ah, claro, hombre, si lo has hecho, Por cierto, este no está bueno. Hay uno con corcho aquí, ¿eh? Sí, un Sí, momento, un momento, ¿quién habla? Tiene corcho el mío. No, ya. ¿Qué hay? Bueno, pues efectivamente está hecho en una zona que no tiene tradición de vinos, aunque en la comarca de la Biorca sí hay grandes bodegas. Y se hizo una labor de investigación bastante ardua donde Aquí no se tengo corcho. consiguió sacar unas viñas Este tiene corcho. y un vino donde no había tierra para sacarlos. Fue una investigación. Evidentemente se consiguió meter la uva Syrah, como bien ha dicho Pedro, y a través de eso pues tenemos nuestras 4 uvas principales. Concretamente este que se está catando ahora, que es Caraval Cavia de 2008, tiene Syrah, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Graciano. Un vino diferente, un vino de calidad y un vino orgulloso de ser de la tierra de Extremadura y de la tierra donde lo hemos sacado, de la zona donde lo hemos sacado. Perdona que es que hablo... De las Villercas. Y Pedro, yo me gustaría que hablaras un poquito más tú de él y de las sensaciones que has tenido al catarlo, porque Sí. ¿qué voy a decir yo del vino que producimos? Claro, ¿qué voy a decir yo? Tienes que decir algo bueno. No, es que nos van a traer otra botella, que en la primera fila al menos que tenía corcho el vino, que no lo... Te agradezco pero- la selección, te agradezco los comentarios y si pudieras comentar algo más Hombre, y las sensaciones que has podido tener Sí. al catarlo. Yo o sea, digo, algo ya diferente. le digo, yo lo que le tengo cariño al vino es una viña como casi todo lo que tenéis en la región. Por eso sois un poco el que la NASA, ¿no? del mundo del vino, todo reciente, todo se está haciendo. Viña joven tiene que desarrollarse en ello. Pero a mí me gusta mucho, por eso te hablaba de la altitud, la expresión más fría, ¿no? En España siempre tenemos un problema, que es una ventaja. Es una ventaja porque tenemos 60 millones de turistas y tenemos un problema porque hace mucho calor. Y entonces cuando hace mucho calor, pues nos falta acidez y siempre la búsqueda de la calidad es la búsqueda de la acidez natural en España, ¿no? Entonces jugar con la altura, jugar con las exposiciones y jugar con los climas, microclimas más frescos es siempre interesante. Yo lo que me llamó más la atención de este vino es esa frescura, ¿no? que tiene. Lo veo un potencial, veo que se tiene que desarrollar y veo que tiene una cosa interesante que crea esa variedad. Y creo que también en la imagen que ustedes, extremeños, pueden tener de Extremadura, hay que tener esa totalidad de Extremadura, ¿no? Esa variedad de vinos que ahora vamos a ver, de zonas cálidas, concentradas, y vinos que ofrecen esta frescura. Que trae botella nueva para... Sí, había una botella con corcho. ¿Quién ha tenido corcho? Solamente la primera fila. Vale. Algún día os tocará a los demás. Por cierto, lo que cambia las cosas, yo hago un comentario. Es que esto me da un poco placer hacerlo porque yo creo que a veces hay que decir las cosas donde se debe. En Extremadura, en la tierra del corcho. Yo adoro el corcho. El corcho y el vino deben ir juntos. Pero yo todavía no entiendo por qué se siguen usando corchos y muchos más esos corchos llamados técnicos en vinos que uno va a abrir a los 15 minutos de comprarlos. O sea, yo la verdad que cuando sigo yendo a los restaurantes y veo al pobre sommelier sacando ahí el corcho, cuando veo a la gente que tiene las cosas así, para vinos que no van a tener ningún tipo de conservación, siempre me da pena. Yo en casa muchas veces tengo, evidentemente, pues no me voy a beber una botella, pues tengo mi botella de vino, me abro así con la Stelvin, me sirvo, cierro, se cierra muy bien y me va 3 días.
Y cuando voy a un sitio, a todo el mundo le es simpático poder hacer algo menos ceremonioso, pero mucho más inteligente para abrir el vino. Y muchas veces para un vino de 1,20 €, como hemos visto hoy, esta mañana, este uso de estos corchos, además son unos corchos que es que yo creo que la probabilidad de que salga algo malo es que tiene que ser alta. Es terrible. Mire, estuve hace poco, en abril, estuve juzgando vinos en Portugal, en Viniportugal, en Santarém. Y escribí una cosa que luego no me la... bueno, hubo alguna discusión y eso, pero me asombró mucho que mientras que la industria del corcho ha hecho un gran esfuerzo en todo el mundo, y ahora mismo la proporción de vinos evidentemente acorchados es bastante baja, en Portugal es altísima. Y eso es quizá porque hay pequeños productores, hay otros controles de calidad y hay cosas así. Yo siempre lo digo, con el corcho hay que amar a la naturaleza y hay que amarla de forma, como dicen los políticos, sostenible. Con lo cual tenemos que darle el mejor uso posible al corcho, quizá venderlo más caro, quizá buscar más calidad, pero corcho por todos lados, yo no lo acabo de ver. Me decía un colega que una botella en algunos pueblos, pues si uno no lleva el corcho la gente se enfada, lo entiendo porque es una cosa así, pero muchas veces también puede ser bueno para el corcho que se use con mucha calidad, porque los países sajones, y mucho en Australia y Nueva Zelanda, existe ya lo que se llama el odio al corcho, y eso es peor. Porque cuando la gente ya tiene una cierta proporción de vinos acorchados y cuando esa cierta proporción viene alimentada por algunos comunicadores, nos están haciendo daño a nosotros. Tenemos que pensar también lo que es el compromiso de calidad con el corcho para que sean sostenibles esas alcornoques que nadie debe tocar y que deben dar cosas a ganar. Este es el... Este está acorchado, ese vino. Claro. ¿Este cuál es? El quinto, Baldoza. Es cara que ya los cato antes de hablar para que no confundirme. Sí. Ah, vale. Bien. Sí, con este vino, con el Baldoza, quería presentar otro argumento de calidad, otra posible vía a explorar en Extremadura para la calidad. Y esta es quizá la vía más evidente y más tradicional. Esta es la vía del vino clásico, del vino de crianza, del vino de guarda, del vino que se desarrolla en lo que todos hemos conocido, del vino que muy probablemente a muchas personas nuevas al mundo del vino no lleguen a entender todavía, pero muy probablemente cuando esas personas se vayan aficionando al vino lo entiendan mucho más y lo lleguen a amar. Siempre digo que esa manía de que siempre hay es que el vino que nos gusta a los jóvenes, pues déjales crecer, ya les gustará. No, tampoco hay que insistir mucho en ese tipo de cosas y dejar a la gente que se expanda, sino cuando llegan a mi edad, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos pegamos un tiro? Pues tenemos que tener una evolución en la vida e ir aprendiendo, y el vino es para gente inteligente. La Coca-Cola no. El vino es para gente inteligente. La Coca-Cola uno la bebe, ya le gusta, se acabó la historia de Coca-Cola. El vino se aprende, se estudia, se analiza, se habla, se disfruta y se va uno creando un propio gusto. Y el gusto con los años, pues usando mucho la memoria, la asociación, la curiosidad. El vino es la bebida de la gente infiel. La Coca-Cola es fidelidad. Me gusta la Coca-Cola, toda la vida bebo Coca-Cola. El buen bebedor de vino es lo más infiel que hay. No se bebe ni su vino, se bebe 2 veces. Ni su vino. Al bebedor de vino le gusta cambiar, explorar, ser curioso, los choques, las cosas diversas y aprender. Y siempre tener esa cosa de que nunca... Yo con los años lo que cada vez me doy más cuenta de las cosas que no sé, de las que sé se me olvidan, las que no sé son las que va uno viendo, y es bonito ir aprendiendo eso. Y este es un vino clásico de mucha calidad, pienso, en ese sentido. Es un vino que está mucho más hecho sobre el fruto concentrado, un fruto seleccionado, un fruto
en el cual no se ha buscado tanto la expresión propia frutal, sino que se ha dejado al vino que se abra, que se oxide, como nos oxidamos todos de forma elegante, sí, es la cosa bonita, si no seríamos unos bebés, si no nos oxidáramos, y los bebés, bueno, pues hay un momento que tienen que cambiar, ¿no? Y es un vino que tiene muy bien integrada, en un estilo muy español, tiene muy bien integrada la madera, tiene esos taninos redondos que nos van llevando así, y tiene un final largo, largo. Es un vino del que ya se ha gozado muchas copas de vino, es un vino del que le gusta compartir algo así, es un vino del que se fija en los detalles, busca al final, y es un vino que habla mucho de una tradición vinícola más que extremeña, española, de nuestra forma de hacer vino, con los conocimientos de ahora y con la calidad, aunque las uvas no sean españolas, lo cual demuestra muchas veces que también esta obsesión de la uva pues tiene sus limitaciones, tiene bastantes limitaciones. Los grandes terruños del mundo pues se olvidan mucho de la uva, porque el microclima hace mucho más que todo eso. Lo de la uva es una cosa que surgió en Estados Unidos, sobre todo, para facilitar la descripción de los vinos. En lugar de hablar de vino afrutado de cierta corpulencia, un chardonnay, ya sabes lo que es, ¿no? Y en lugar de hablar del vino con la pipicha y otras cosas, la sauvignon, pues ya lo hace sencillo. Pero a partir de ahí se ha un poco llegado de nuevo a los estamentos burocráticos y políticos de alguna manera, y se ha creado en España una política, desde mi punto de vista, excesivamente burocrática en lo que se refiere a las variedades. Se le da demasiada importancia a las variedades de uva, y además no a las adecuadas. Cuando yo estudiaba enología, fue el siglo pasado, pues había muchas cosas que cambiaban. Yo me acuerdo de los reglamentos del vino. Fíjense cómo éramos entonces. El reglamento del vino se hablaba en toda la denominación de origen. Era cuando España estaba entrando en la Unión Europea, todas aquellas cosas. Se hablaban de las variedades recomendadas, autorizadas y mejorantes. ¿Saben ustedes lo que era una variedad mejorante, por definición? Era una variedad francesa. O sea, estábamos diciendo al mundo entero, somos una panda de incapaces, inútiles, que tenemos un patrimonio amperográfico de basura, y para mejorar necesitamos importar variedades francesas. Éramos tan tontos como eso. Francesas. Porque si hubieran sido por lo menos portuguesas, habríamos tenido alguna cosa con más sentido en Extremadura. O si hubieran sido italianas, habríamos tenido algo con más sentido en Levante. Y todavía nos queda ese tipo de mentalidad en muchas cosas. Había algunas razones técnicas para hacerlo. Cabernet Sauvignon es quizás la uva más fácil de cultivar en el mundo. Claro, que te salga mal un Cabernet Sauvignon es que lo llevas crudo. La Syrah, que es más reciente, pues tiene una facilidad muy grande a dar unos aromas muy inmediatos, muy la regaliz, muy de arándano, fruto negro, muy sexy, que gustan así. Y es un vino que se hace interesante en ese sentido. Merlot, yo nunca he entendido por qué, porque Merlot, para que salga buena, es difícil que salga buena fuera de algunas zonas, pero bueno, se ha hecho así. Pero en cualquier caso ha habido un poco de una influencia de que, por otra serie de razones, en los países del Nuevo Mundo, pues los vinos comerciales, los vinos de marca se vendían con ese tipo de variedades. Y de alguna manera hemos querido hacer eso, lo que pasa que quizás a veces tiene limitaciones, sobre todo cuando nos hemos fijado solamente en esas variedades internacionales, y hablaré más sobre ese tema. Pero en cualquier caso, que lo que quería hablar de Valdueza, muchas veces, incluso con esa variedad internacional, sale un carácter muy nuestro, sale un carácter cuando se busca más la calidad, cuando está el sitio, cuando está la selección, cuando está la buena vinificación, sale una expresión que es mucho más nuestra en todo ello. Luego a mí me gusta en el Valdueza, y con esto sí termino, el estilo ambicioso. Fíjense en el final del vino. Es un vino, siempre la calidad del vino, cuando no tengas otras cosas que mirar, concéntrate en el final. O sea, el vino nunca se debe catar. Veo a mucha gente que cata el vino, que hacen y ya escriben. El vino, lo que es fundamental en el vino es el recuerdo.
O sea, lo que te está diciendo todo sobre el vino es el recuerdo. O sea, hay muchísimos vinos de que son los vinos que yo llamo el pelotazo, porque es que te dan un pelotazo en la nariz de vainilla, te dan otro pelotazo en la boca de alcohol y de todo así, y después nada, porque el recuerdo termina siendo un recuerdo a los bosques de Francia, que es lo que dejan muchos. Sí, es verdad, hay muchos vinos que te hablan, es un vino mío de terruño, y a mí me huele así al terruño de los bosques de Alier y al terruño de los bosques húngaros, ¿no? Pero bueno, es a veces el exceso. Pero fíjense en este vino Valdueza, el recuerdo que tiene, que habla de una calidad, que habla de una ambición hacia todo ello. Y paso al otro vino y hablo un poco de cómo se busca la originalidad y cómo se encuentran nichos de mercado en vinos que saben diferente, que hablan de cosas diferentes. Y este vino, pues lo seleccioné un poco sobre esto, ¿no? Es un vino, es una garnacha tintorera. La garnacha tintorera es una de las uvas más denostadas. En Francia se llama Alicante Bouschet. Se utilizaba porque es una de las dos uvas que tienen color en la pulpa. Como ustedes saben, se utilizaba para dar color a vinos de poco color, sobre todo franceses, por eso tiene otro nombre en Francia, y nunca se trabajó con mucha calidad. Ahora hay una resurgencia muy importante de la garnacha tintorera gracias a una serie de productores en Almansa, Albacete. Ellos han buscado, y esto es otra lección que puede ser interesante siempre, han buscado cómo posicionarse en el mercado, y claro, es difícil posicionar Almansa, que geográficamente es prácticamente La Mancha, que tiene las grandes cooperativas, las grandes así, y encontraron cómo trabajar con lo que se sabe ahora y con los buenos enólogos y viticultores que hay ahora, con su propia uva, y se han encontrado una estructura con la garnacha tintorera que les ha dado una entrada de mercado y que es muy prometedora. Verdaderamente están haciendo mucho para poner Almansa en el mapa en esta base. Y aquí, pues para mi sorpresa, me encuentro aquí en Extremadura un vino de garnacha tintorera hecho a partir de viña vieja, hecho con ambición, hecho con concentración, hecho con cariño y hecho con personalidad. Yo creo que es evidente a todos que es totalmente diferente a los otros vinos, y es evidente que también busca otras combinaciones. Está, en lugar de buscar esa estructura más articulada que tienen las uvas más internacionales, es un vino más redondo, es un vino de otra acidez, es un vino de un fruto mucho más particular, más cercano a la ciruela, más hecho así, y es un vino que tiene su nicho, que tiene su valor. Y como he dicho antes, como el buen amante del vino es un infiel, pues necesita tener un vino diferente. Y esto es lo que da este tipo de vino. Y esto es otra propuesta a explorar en Extremadura en general, cómo reutilizar este tipo de variedades que han estado aquí, que dan otras expresiones y que permiten posicionarnos y desarrollar un poco una imagen de la región que sea diferente. A mí me parece que es un vino delicioso, la verdad que me lo disfruté un montón. Es un vino que te lo dan a ciegas y no tienes ni idea de dónde puede venir, porque, pero vamos, es un vino muy bien caracterizado en su garnacha tintorera, y demuestra como además la garnacha tintorera es una uva de calidad, no es una uva para dar color como se pensaba antes, sino que puede dar su buena calidad. A mí me parece interesante, ¿verdad? Como expresión, y yo creo que hay que investigar más en el patrimonio. Estaba antes hablando pero no ha traído el vino, si no lo hubiera seguramente presentado, otro productor en Cáceres que se ha encontrado una viña de 150 años de garnacha. Claro, eso son cosas, eso son maravillas, esos son patrimonios que hay que ayudar a que se mantengan. Y yo creo que valdría mucho la pena, y eso lo digo también para las instituciones, intentar buscar por ahí lo que pueda quedar de viña vieja, de clones diferentes, de cosas así, porque eso es lo que te da una entrada en el mercado, lo que te da acceso a otros mercados, lo que te hace diferente a todos los demás, ¿no? Y eso es lo que yo veo como estructuras interesantes. Vamos
¿Cuál es? Ha servido el 6 ahora, ¿no? Pues si puedes ir viendo el 7, ¿eh? Por cierto, entre que sirven el 6 y el 7, lo que sí me ha llamado la atención, y no lo entiendo muy bien, eso necesito que me informéis un poco, es por qué no hay ningún vino biológico, ecológicos, o no los he visto yo, ¿eh? Porque en la Extremadura, que está en el imaginario de toda Europa, como la última reserva de los bosques, de la biodiversidad, de la ecología, cuando vienen todos los franceses a llevarse todas las amanitas y cuando hay todas esas cosas, el complemento de vino biológico de Extremadura, como lo tenéis para otros productos extremeños, claro, tenía que ser fundamental. Y seguramente es mi culpa, que no lo he encontrado, porque si no lo hubiera presentado algún vino biológico, porque me parece que es otra vía a explorar, ¿eh? La vía con un valor enorme de Extremadura como reserva natural, reserva de la biodiversidad, que se traduce en todos sus productos y te encuentras una cierta coherencia de que te puedes encontrar desde el embutido hasta la verdura, hasta el vino. Con esa coherencia es interesante explorar como vía comercial. No. No está bueno. La otra. Tiene un corcho muy ligero, pero tiene corcho. Sí. Es muy ligero. En este no huele al corcho, porque luego si lo ves en... ¿Os acordáis lo que hablaba del corcho? ¿Eh? Lo que me extraña es que nos hayan tocado los dos corchos a los de adelante. Eso... que me estás probando ahora. ¿Eh? Sí. No, mujer. Ahora voy un poco este vino y el siguiente, y son dos expresiones, vais a ver, totalmente diferentes, pero para mí son vinos que, igual que el vino anterior, habla de una gran ambición en buena selección de fruto, pero una vinificación extraordinariamente hábil y el Valdueza y extraordinariamente bien hecha, igual que la Garnacha Tintorera nos habla de esta originalidad, de esta nueva expresión. Aquí ya estamos hablando más de unos vinos que van dando una idea de un sitio muy específico, ¿eh? Van dando una idea de ir en esa escala, de buscar esa unicidad, esa cosa extraordinaria de algunas zonas de Extremadura, una idea de ese sitio específico. En este primer vino es una idea muy basada sobre la concentración, sobre una gran densidad de fruto, sobre un vino de una gran... muy largo, muy bien hecho. Un vino todavía muy joven, muy bien hecho, pero decididamente un vino muy extremeño. Este es un vino que, igual que el anterior, es una garnacha tintorera magnífica, pero que uno podría decir está en Almansa, está en otros sitios. Igual que el otro es un vino muy español, el Valdueza. Aquí ya estás encontrando, dices, oye, este vino, ¿dónde hay algo que se le parezca? Pues no hay muchos sitios. Es difícil encontrar esa cosa. Estás hablando de una... No quiero decir ni que sea ni mejor ni peor que el otro, por Dios. Aquí no entro en ese tipo de comparación. Quiero decir, ese carácter que ya te está indicando muy bien que es un vino que, para bien o para mal, te está cantando su origen.
Te está diciendo, yo vengo de algún sitio. Y del sitio en el que vengo, solo yo puedo venir. Y eso es el camino a la calidad, al valor añadido, a los grandes márgenes. Eso es lo que me ha gustado en este vino, este tipo de expresión que va desarrollando, insisto, estamos hablando de una región que se está inventando a sí misma. No estamos hablando aquí de resultados espectaculares ni de vinos que tienen 300 años de historia. Estamos hablando de unas potencialidades, de unas expresiones y de unas opiniones sobre esas potencialidades, ¿no? Pero no sé si están de acuerdo en que ven esta originalidad que el vino va encontrando en sí mismo, esa propio desarrollo. Veo por aquí a la orgullosa autora. Bueno, autora no, a la orgullosa. Pero es lo que me ha gustado un poco de esta extremeñidad, ¿cómo se diría? Extremeñidad que ya presenta el vino, porque creo que es un camino. Creo que es el camino que de verdad te posiciona en el mapa. Es un vino, aparte pienso que tiene una gran calidad, pero es un vino que tiene una... Sí, pero tiene luego esa cosa de decir, carajo, es diferente a otros vinos, tiene su cosa particular, es un vino que va teniendo su eso. Insisto, no estoy hablando de que sea mejor ni peor que los otros, estoy hablando de un poco de las vías donde se desarrolla o se puede desarrollar la extremeñidad de los vinos. Y, oye, aparte me parece que está bastante bien hecho, me parece que es un vino que se debe guardar unos cuantos añitos antes que se abra. Y me parece interesante. Estuvimos probando el otro vino, el segundo que tenéis, que es el que se lleva todas las medallas. Y a mí me impresiona menos. A mí me parece un vino mucho más de... En francés se dice en la cara, ¿no? Vinos que te dan en la cara, ¿no? Y mientras que este es un vino que te penetra, ¿no? Que te da de esta manera. Y creo que es una de las vías a analizar, a apoyar, a ver quiénes son los productores que van buscando este tipo de soluciones. Yo os pido para el último vino que os toméis una gotita de agua un poquito antes y pido que lo separéis bien porque vamos a pasar de un vino muy concentrado, que es el que acabamos de tomar, los barancines, un vino muy denso, un vino muy largo en sus cosas, a un vino en lo cual su característica fundamental es la delicadeza. Un vino que no quisiera que lo pudieras comparar en los mismos términos. Si os echáis un colín de esos, un poco de agua así, y pensar, ya os lo digo, vamos a un vino que busca un poco la delicadeza y otro tipo de expresión, y ahora os contaré por qué también pues, lo he seleccionado y por qué lo veo particular en todo ello. ¿Dónde está el productor? Ay. ¿Estamos tímidos? Bueno, yo voy a decir un poco por qué selecciono este vino, porque fijaros un poco lo que he ido intentando hacer es con cada vino presentar un argumento, una posible vía para que exploremos en lo que es la búsqueda de la calidad en Extremadura. Y esta es una última vía de exploración que a mí me parece súper interesante y súper valiosa. Yo no sé si lo sentís en este vino, no tiene la carga tánica del otro, no tiene las densidades y esas cosas, es largo, pero sobre todo delicado. Es un vino que tiene una cosa muy delicada. Y no sé si lo estáis viendo que es un vino diferente. Y es un vino que también está hablando de un cierto origen. Y es un vino que está hablando de una integración bastante natural. Es un vino que puede tener, creo yo, un gran éxito si se cuenta la historia adecuada. Este no es un vino para catar a ciegas, no es un vino para llevar a concursos, porque es más un vino de buscar la sutilidad, el matiz, el final, la diferencia, que de buscar la concentración o el poder. Pero a mí me parece que es un vino
muy de terruño, es un vino profundamente extremeño, es un vino que encuentra, fijaros qué acidez tiene, lo difícil que es tener acidez en Extremadura, y este vino tiene acidez, y este vino tiene equilibrio, y este vino parece como que ha nacido para estar en este sitio. Y probablemente este vino haya nacido para estar en este sitio porque las uvas de este vino son las que corresponden a este sitio. Y probablemente las uvas de este vino, cuando corresponden a este sitio, pues uno cuando ve el mapa físico, como no hay la línea esa de colores que hace la frontera, uno se da cuenta cómo Tierra de Barros y Alentejo son zonas similares. Y cómo este vino adquiere una expresión muy portuguesa en su forma de ser y muy extremeña. Y esta es la grandeza de encontrar vinos que se van encontrando en su propia historia, en su propio terruño, en su propia realidad. Este vino no busca parecerse a nadie, está buscando ser él mismo, está buscando ser las cosas. El enólogo no quiere decir nada, seguro, 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 tiene miedo. Sí, no, sí. A mí me parece, este vino es una vía a explorar. A mí me parece que, sobre todo, Badajoz tiene que mirar a los grandes vinos portugueses. Portugal nos da 1000 vueltas en variedad de uvas, nos da 1000 vueltas en muchas cosas del patrimonio que tienen. Hay que amarlo con cariño y mirar estas cosas. Yo lo creo, lo he hablado con el director de la denominación de origen y sé las complicaciones que tiene, pero yo creo que la autenticidad, de alguna manera, de Extremadura es volver a su pasado geológico, a su pasado natural, que es esta asociación más próxima con Portugal y este estilo de vinos mucho más próximos a los grandes vinos portugueses. Portugal es un gran país de vinos. Es un país con una diversidad ampelográfica enorme. Es un país que ofrece un montón de cosas. Y hay mucha viña vieja. En Portugal, afortunadamente, los burócratas son menos eficientes que en España y no han arrancado tanta viña. Entonces, afortunadamente, se pueden encontrar cosas muy interesantes. Y yo, uno de los consejos que sí quiero dar, y lo doy con amor, y lo doy que creo que es una cosa que puede hacer encontrar otras cosas, es que quizá pues haya un futuro más bonito, y haya un futuro mucho más original, mucho más extremeño, en trincaderas pretas, alfrucheiros y cosas de esas, que en tempranillos y cosas que vienen de otros sitios. Y eso uno no es menos español por eso, ni traiciona a nadie, sino busca un poco encontrarse en su camino. Con lo cual, bueno, pues un poco lo que he querido con estos vinos es daros algunas ideas, impresiones. Seguro que la mitad son equivocadas, pero alguna otra a lo mejor merece la pena de verlas, y es ver un poco cómo explorar, cómo estar en este momento tan bonito, un momento histórico precioso en el cual tenéis una región en las manos para hacer de ella, modelarla, para que eso vaya a ser algo grande, diverso en el futuro, y cómo explorar esas vías, los vinos comerciales, los vinos que dan valor, la escala de valores, el respeto al medio ambiente, los vinos de cierta personalidad, reencontrarse con el vecino, todo este tipo de soluciones, yo creo que podéis hacer de Extremadura una región muy grande, ya lo es en lo suyo, pero en el vino también se puede hacer en eso, y os agradezco la atención, que ha sido casi 2 horas de hablaros, que sé que es mucho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.